Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo estás en casa? Bueno, hoy vamos a tener una charla íntima, un mano a mano, y vamos a aprender de él, ¿no? Que yo siempre digo que desde su experiencia, desde su sabiduría, nos llama a la reflexión. ¿Estás en casa? Comunícate con nosotros. Siempre me encanta recibir tus WhatsApp, ¿eh? La producción los leemos absolutamente todo, el 261-300-1600. Y también nuestra zona digital es @replay contenido. Allí están nuestros posteos anticipando los programas de cada noche. Ponete cómoda, ponete cómodo, porque abrimos el juego esta noche. Y lo abrimos a través de este libro, que se llama El sanador herido. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un libro de Javier Lamagrande en primera persona. Ya lo recibimos a él. Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Hola Goga, muchas gracias por la invitación y por darme la posibilidad de difundir este noveno libro. No, gracias a vos por traer el libro. Qué fuerte el título, ¿no? Arrancamos El sanador herido, ¿no? A ver, el sanador herido ¿Es sanador o es herido? ¿Viste como que tiene dos explicaciones. Ujú. Una es la figura arquetípica que existe de que la persona que ha transitado procesos en su vida, desde su experiencia puede acompañar a otro. Entonces es un proceso arquetípico donde no me voy a poner desde un título o desde una profesión X, sino me voy a poner desde yo soy persona igual que vos y desde ahí te voy a poder estar escuchando. Entonces la técnica del sanador herido es muy ocupada en distintas profesiones fundamentalmente que tengan que ver con la salud. Y el título en especial fue puesto, tiene toda su connotación emocional, también porque el título fue puesto el día 11 de septiembre del año pasado, cuando regresábamos de la ciudad de Córdoba y estábamos pensando con Pablo qué íbamos a hacer, cuál era el nuevo proyecto, y pensamos... Pablo es tu pareja, tu esposo? Mi esposo que falleció el 13 de septiembre y decidimos, nos empezamos a tirar ideas mientras veníamos manejando. Y entonces él, grabando en su móvil, dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces un nuevo libro. ¿Y de qué vamos a tratar? Acá lo tenemos, ahí está. Distintos temas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Y entonces él le puso El sanador herido. Qué lindo esto, ¿eh? Qué mayor legado. Gracias por la dedicatoria. Bueno, acá está dedicado, ¿no? Gracias, bueno, gracias, vos también sos parte de esta historia. A través de tus programas das la posibilidad que se hablen de temas con tranquilidad. Gracias por el respeto hacia Pablo y hacia mí, en nombre de los dos. Gracias, gracias Javi por esta dedicación, lo vamos a leer. Yo amo tus libros. Quiero decir que el domingo cuando estoy viste que los domingos uno está más reflexivo, reflexiva y empieza, ¿no? A leer. La historia de este libro, a ver, de los 9 que he escrito, es el que más siento yo, al menos en este momento. Y no solo por mí, sino también por las personas que me tocan acompañar en sus procesos de duelar. Este libro tiene también mucha historia de todo lo que yo escucho y he escuchado durante estos años en el consultorio, y las personas que cuentan qué les pasa cuando un familiar se va, cómo se sienten solos, cómo tienen que elaborar esos procesos. Pero fundamentalmente lo que apunto es hablar de lo que no se habla. Si bien yo sigo la línea de Elizabeth Kubler-Ross, que habla de en las facetas del duelo está la negación, el enojo, la culpa, el destrozo interior, hay otras etapas que no se contemplan, como es tomar decisiones, como es qué se hace cuando uno se entera que la persona falleció, esto que te toca y es muy bravo para la persona que le toca enfrentar, que llegas al lugar de sepelios y te dicen cuánto sale un sepelio, porque morirse no es barato. Y hay que empezar a ver cómo elige uno el ataúd. Todo eso tiene un proceso emocional que es importante marcarlo, y que el que está duelando, además de estar en su tristeza, tiene que estar pensando cómo va a reunir los fondos para eso. Vos sabés que bueno, aprovecho que me decís eso, no lo dije públicamente porque pasó la semana pasada, pero bueno, la mamá de un compañero nuestro, un compañero muy querido, amigo, ¿no? Leo Rodríguez, ¿no? Quien hace Replay Adelanto, Replay Legado, falleció, ¿no? Y como equipo nos encontramos, yo muy pocas veces fui a un velorio y nos encontramos con una situación y mismo Leo con su
con su cabeza, ¿no? En su mamá y en todo, me dice, Goga, no sabes lo caro que fue, ¿no? El tema del velorio, ¿no? Esto del ataúd, del entierro. Y claro, yo me ponía a pensar, ¿no? En un momento tan triste, ¿no? Además pensar en lo económico, pensar en lo que vos decís, en elegir el ataúd, pensar en... Es un En si van a montón. haber flores, si no van a haber flores, y te empiezan a dar un ¿Cómo abanico de se cosas. traslada, Y no? eso hay que cuidar al que yo le he puesto en el libro el duelante principal, porque va a haber alguien que va a tener que hacerse Obvio. cargo de eso, Si no tenés plata, ¿qué haces? si Por se ejemplo, si cree, no tenés plata, ¿qué haces? si no se tiene plata, quedan en morgue o directamente hay que pedir un subsidio a una municipalidad o a alguna entidad. Ujú. Entonces, A veces eso desconocemos. No. todo eso hay que hablarlo y hay que hablarlo que morir, que alguien fallezca también implica trámites legales, cerrar cuentas bancarias, empezar sucesiones y que no se contempla, porque hablamos solo de la emoción. Bueno, estás triste y en tanto tiempo tenés que estar bien, pero tenés que ir a entregar que se cierre una tarjeta, a ver qué hay en el banco, a ver las presencias y las ausencias, eso también lo marco mucho. Lo que vos decías recién, Gogan, no nos han enseñado No. a qué decir o qué hacer, y entonces mucha gente se siente invalidada frente a un proceso de que otro está duelando. Entonces me acerco y ¿qué le digo? O mejor, no le digo nada. O a veces caemos en estas frases sociales donde ofrecemos que vamos a estar, yo voy a estar al lado tuyo, y después eso no se puede cumplir. Entonces, empezar a ahondar en esos temas. Acá hay algo que dice, ¿cómo mostrar, cómo decir, ¿no? Encontrar la palabra justa para describir las 1000 emociones del duelo es muy difícil. Sí, insisto, es importante tal vez no decir las 1000, pero empezar a decir, al hablar, se aclara la mente y se organiza mejor las emociones. Por eso este libro hablamos de sentimiento, uno de ellos es la tristeza, y muchas veces la tristeza nace de un duelo, y ese duelo de una muerte. Sí. ¿No? Necesitamos empezar a hablar en esto que fuimos otras culturas, siempre hablamos de la mexicana con su película Coco o los orientales, pero acá al tercer día hay que volver a las actividades y si es que te dan los 3 días. Entonces es necesario empezar a introducir la educación emocional. Hay un autor español que se llama Pérez Reverte y también lo introduzco ahí dentro de la pedagogía de la finitud. Empecemos a hablar también de los ocasos. Porque cuando vamos a estar hablando de cerrar ciclos, no solamente vamos a estar hablando de muerte, vamos a estar hablando de cerrar capítulos también en la vida. Total. Y una muerte implica también cerrar algún capítulo. Entonces, tener el buen recuerdo, pero también poder hacer los buenos cierres y los sanos cierres. Qué bueno eso de los sanos cierres, ¿no? Y vos dijiste 3 días. Es un montón, o sea, es muy poco. Es muy poco, ¿no? Yo digo, charlando, bueno, justo con Leito, con todo lo que... Perdón que tome ¿Sí? este caso, pero es el caso más cercano que nos tocó vivir como equipo, como grupo. Y la verdad es que uno a veces no sabe cómo hacer, qué decir. Y me dice, Goga, necesito la semana. Y obvio que sí, o sea, obvio, claro, o sea, porque el duelo es tan personal. Y es muy difícil decir, bueno, che, en 3 días tengo que volver. ¿Cómo vuelvo además? ¿Cómo vuelvo? Porque mi salud mental está capacitada para volver a mi rutina diaria. Pero acá tenés que dividir. Uno A va a ver. hacer todo lo emocional y mental que estás diciendo y otro va a ser lo burocrático. Uno va a ser el tiempo del cronos y otro va a ser el tiempo del kairos, de las emociones. Entonces, en 3 días, en una semana, no se van a resolver. Sí tenemos que ver Claro. que cada duelo es único y particular y que va a depender de la edad de la persona, del sexo, del parentesco, de en qué circunstancias falleció la persona también. No es lo mismo una muerte natural esperada que una muerte natural inesperada. No es lo mismo un suicidio que un homicidio. Entonces, hay que ver que cada uno va a tener sus condimentos. ¿En qué edad te encuentra a vos Obvio. y en qué edad encuentra a la persona que falleció si tenía todavía planes por hacer? Eso a nivel psicoemocional. Pero a nivel burocrático es también esto que estás diciendo. En 3 días no se resuelve. Pasan a veces 3 días para que recién te den las cenizas, pero vos ya tenés que volver a trabajar y después tenés que conseguir el certificado de difunción que te lo van a dar a tantos días. Entonces, esas cosas es necesario que se empiecen a hablar. El otro día, una señora que hace 3 años ya falleció su esposo, ha elaborado muy bien el duelo y me dice, ay, me vine para abajo.
No, no te viniste para abajo. ¿Qué pasó? Tuvo que abrir la sucesión, entonces tuvo que ir a un cajón y encontrar el certificado de matrimonio, el certificado de defunción, la partida de nacimiento de los hijos. Entonces todos esos procesos van a hacer que la persona vuelva a moverse en la herida. Sí, lo que intento marcar acá en el libro, que por favor, el duelar no tiene tiempo, porque queda el duelante donde en 3 meses tenés que volver a estar bien porque la vida continúa. Y el duelante va a depender de su historia y respetemos las historias de la persona que está duelando. Si yo quiero sostenerme de alguna manera, es mi respeto y es el vínculo que yo tengo. Porque si no nos imponen socialmente, tenés que estar bien. Ay, sí. Acaba de pasar el año de muerte de Pablo. Yo en este momento estoy en la fina raya de seguir hablando de él y que sea algo amoroso, o que seguir hablando de él y que ya empiece a ser algo patológico porque me estoy agarrando. No, nadie se agarra a nada, ni nadie aferra a nadie. Cada uno tiene su historia y ha sido particular la historia que se ha vivido. Entonces, en este caso que me estás diciendo, Leo, primero mi respeto hacia él y hacia toda su familia, es decirle a Leo, mira, acá estamos, ¿en qué te podemos ayudar? Eso, o sea, no es la gran frase. Estamos acá. ¿Te sirvo para algo? ¿En qué te puedo ayudar? Claro. Se llama terapia de la dignidad. La puso en marcha Chochinov en Canadá. Qué difícil, ¿no? Entender la muerte, entender las pérdidas, entender el porqué. Porque no sabemos. Yo veo las fotos de Pablo y lo recuerdo, Sí. y digo, lo recuerdo como ayer. Lo recuerdo que estando acá en el estudio, bueno, Pablo vino muchas veces acá, ¿no? Y qué difícil, ¿no? Seguir. El tema es que la vida nos pide seguir. A ver, la vida nos pide seguir, pero acá eduquemos a las personas, ya que estás brindando este espacio. Por favor, eduquemos a las personas. Creo que lo hemos comentado nosotros en forma privada. Yo a la semana de fallecido Pablo tuve que seguir, pero porque también se me pedía seguir, porque soy el experto en duelos. No, soy una persona como todos. No soy el experto en nada. O sea, trabajo en esto hace muchos años, pero el proceso emocional también se vive. Entonces, preguntémosle a la persona, ¿cómo estás? Es eso, simple, ¿cómo estás? Y ahí voy a ver si está con la capacidad para seguir o si me va a necesitar para algo. Es muy importante preguntar cómo estás, tanto del duelante principal como de todo el entorno. ¿Cómo están? En este caso, yo también preguntarte a vos me estás hablando de Leo, ¿y vos cómo estás? Porque esto le afecta a él, pero y vos que sos parte del equipo y que es una persona muy cercana a vos, también quedás movilizada y todo esto moviliza un montón de historias dentro tuyo. Es cierto, ¿no? Y depende de la relación que uno tenga con la muerte, también en un punto es lo que puede dar, ¿no? Digo, una persona que la verdad tiene mucho miedo a eso y no para de pensar en eso, puede dar poco también, ¿no? Digo, también tenés que estar muy fortalecido con el concepto muerte. A ver, pero yo a veces no podía entender, veo una persona en el... Bueno, a mí me pasa particularmente esto, pero digo, veo una persona en el cajón y no puedo creer que hace un día atrás estaba viva y estaba con vida, y de repente veo una persona pálida y no, digo, ay, me cuesta muchísimo entender la muerte, la ausencia, las pérdidas. Me imagino las familias que pierden a la gente cercana. Digo, ¿cómo? A ver, yo entiendo lo que vos me estás diciendo, pero también entiendo que yo a veces la vida la veo como un juego, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dale, jugá hasta el final. Ahora, vos no decidís cuál va a ser el final. Digo, el universo, la vida, Dios, lo que ustedes quieran, decide cuál es el final de cada uno. El tema es que a medida que van los jugadores, vas perdiendo jugadores y vos decís, che, y hay que seguirla. Y tenés que seguir con tu vida, tenés que seguir con tu rutina, tenés que seguir... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando extrañás, cuando te explota el corazón por esa persona, cuando el alma la sentís vacía, cuando no encontrás motivos por el seguir este juego que es la vida, ¿no? Wow. Te contesto primero desde mí, después de la teoría. Sí. ¿Cómo se sigue y se sigue amando? Se sigue amando porque Pablo Fernández para mí es mi esposo y lo va a ser siempre. Y es el ser que me dio identidad y que me dio un rótulo y un rol que yo jamás pensé en la vida que iba a tener, que es de ser esposo de un ser que me enseñó mucho.
¿Cómo se sigue? Se sigue con los recuerdos, se sigue con todo lo que se charlaba de entre casa y que pensábamos en los lugares que queríamos ver o las cosas que queríamos compartir. Se sigue honrando. Recién lo charlaba fuera de cámara con una persona de acá del canal. Sigo en tanto él. Sigo porque yo también soy un poco Pablo ahora. Y no solo porque lleve los anillos, sino porque tuve el honor de ser elegido por él como esposo. Entonces, desde la experiencia sigo en tanto y poco a poco, y me rompo, y estoy haciendo un juego de Tetris. Me armo y me desarmo, me armo y me voy desarmando. Entonces, ahora estoy tranquilo hablando con vos y en otro momento me desarmaré. Eso desde lo personal. Si vamos desde lo teórico, lo que yo puedo aportar es algo que se llama pedagogía de la finitud, y es que tenemos que empezar a instalar estos temas en la sociedad desde niños. Entonces, yo tenía una profesora de psicología evolutiva que nos decía que ya hemos tenido muchas muertes. He dejado de ser bebé para ser niño, he dejado de ser niño para ser adolescente, he dejado de ser adolescente para ser adulto, he dejado de ser estudiante para ser profesional. Ya hemos ido superando distintas etapas. Entonces, introducirlo desde niño se llama pedagogía de la finitud, y es permitirle a los niños tener contacto con estos procesos. Desde chico, tengo que saber cerrar etapas. Entonces, obviamente que la etapa del cierre de la secundaria no va a ser lo mismo que ver a alguien amado en un féretro. Pero voy a tener algunas herramientas de mecanismo de afrontamiento para poder saber de que tengo que cerrar y atesorar y guardar en el mejor de los recuerdos a esas personas, y también honrar a esas personas. O sea, yo agradezco este espacio, agradezco muchísimo, o sea, y se lo decía a algunas de los pacientes que acompaño en sus duelos. Tal vez yo hoy sí estoy hablando desde Javier en tanto Pablo, pero también hoy estoy hablando en tanto de todas esas personas que depositan su confianza en mí y que me han dado a través de todos estos años el honor de acompañarlos en sus duelos. Hay que acompañar en los duelos, hay que dar espacio de escucha. Tengo algunas personas que me dicen, vengo con vos porque acá puedo hablar, acá me habilitan, porque la sociedad al triste no lo habilita. Tenemos lugar para el celíaco, tenemos lugar para incorporar a la persona que tiene problemas visuales, auditivos, motrices. ¿Pero el triste? ¿Dónde queda el triste? Yo el otro día vengo de un congreso en Córdoba, justamente con Pablo estuvimos en el segundo congreso internacional, ahora fue el tercero la semana pasada, que le hicieron un homenaje en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y cuando yo decía, hola, me bañé y me perfumé, no tengo mal olor, porque cuando uno llega, pareciera que la tristeza ahuyenta. Y lo que uno necesita es presencias. ¿Cómo se trabaja en la tristeza? Con miradas. No tenés nada más que eso. No es la gran fórmula, una mirada, un estar. Eso vos sabés que bueno, el productor tengo acá la cuca, siempre lo digo, ¿no? El público se renueva. Sí. Tengo la cuca acá y el productor, bueno, hay preguntas que me hace y me dice, ¿cómo acompañamos, no? ¿Cómo acompañamos en esto del duelo? Porque uno, es cierto que no sabes qué hacer. Y a veces desde el silencio, como decís, desde la mirada, desde el abrazo. Mucho no se puede decir cuando estás en un velorio, cuando... A veces nos faltan palabras y a veces los seres humanos tenemos como la necesidad de rellenar los espacios vacíos. ¿Con eso está bien, Javier? A ver, en el libro anterior que te trajimos acá con Pablo, el cuaderno Un Tanatólogo 2, y acá también lo remarco, los derechos de una persona en duelo. No tenés que decir la frase genial, básicamente tiene que tolerar el que acompaña su impotencia y su frustración por querer que el otro esté como yo desearía que estuviera. Claro. Entonces, me tengo que aguantar que el otro llore, me tengo que aguantar que el otro esté enojado, o me tengo que aguantar que el otro no quiera participar de lo que yo le voy a ofrecer. Claro. Porque el otro está en su tiempo. Entonces, ¿cómo se acompaña? Preguntando y respetando.
¿Cómo se acompaña? Dándole la posibilidad de que el otro transite a su ritmo. La vida hoy está muy acelerada y una persona en duelo está en otro tempo. Total. Entonces, respetemos ese otro tempo, escuchando, dando espacios, educando, dejando que el otro hable, porque tal vez quiere contar sus anécdotas con su madre, con su esposo, con su hijo. Quiere contar esas anécdotas y necesita que se lo escuche. Pero ya como uno, no, hay que hacer esto. Paremos, es tiempo de escuchar. La cultura nos dice que tenemos que hacer esto. La cultura dice que vamos con... Bueno, y a veces es tan personal todo, ¿no? Que a veces no voy a ir por este lado. No voy a ir por lo que la cultura me está imponiendo. No voy a hacer lo que yo tengo ganas de hacer y mi duelo va a ser mi duelo. Exacto. Entonces, nada, yo creo que en esos puntos no se debe juzgar nada. No hay que patologizar el duelo. No, Estar triste no te necesitan ni mandar ni al psicólogo ni al psiquiatra, no tenés que tomar medicación. Tenés que tener tiempo y buena gente que te quiera y que te acepte en ese momento, que te acepte en ese transitar. Obviamente hay veces que uno no está con la mejor chispa y uno contesta mal o está muy para adentro, pero eso no quiere decir que no se esté aceptando y no se esté valorando lo que las personas nos pueden dar. Qué lindo eso. El libro tiene un montón de preguntas, ¿no? Y las quiero compartir con ustedes que están en casa. Seguramente que pasaste por un duelo, no son fáciles, la verdad es que no. Y no entendemos todavía, hasta el día de hoy es el gran misterio, la muerte. Hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que cree en el universo, en las energías, pero necesitamos creer que hay algo más allá, ¿no? Que no nos podemos conformar con esto. Hay muchas preguntas, ¿no?, que haces en el libro, Javier, y las voy a compartir con el público. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Cómo sigo? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son los consejos que debo escuchar? ¿Cuáles no? ¿Cómo será esto de transitar sin esa persona el camino? Son preguntas diarias, ¿eh? Son preguntas que te haces todos los días y que tenés que replantearte todos los días. Esto, cuando uno tuvo un proyecto de vida y lo pensó a largo plazo y de repente se interrumpe inesperadamente, es plantearse cada día cómo se sigue y hasta dónde. Y donde también uno se siente mirado. En el caso mío, que trabajo en esto, yo me he sentido particularmente mirado. ¿Podés con esto? O sea, es más, hasta hubo una frase que sé que fue dicha desde la mejor intención, pero ya que ayudaste en tantos duelos, ahora con el tuyo. ¿Te autoayudas? Sí, a ver, no es lo me mismo, leo igual. a mí mismo. Sí, bueno, pero no es lo mismo. Pero, hasta los psicólogos, pero, los psicólogos necesitan... Pero ya que decís, cuán bien me hizo Cecilia, la Chechu, cuando... la Chechu, Ceci Ortiz, le mando un beso. Ceci Ortiz, qué palabras bonitas, o tus mensajes, o sea, el saber que ha habido otras personas ayudan. Entonces, uno se hace todas esas preguntas. Y también las otras preguntas que están por ahí, por el libro. ¿De esto no hay que legislar? ¿No se debe legislar sobre los procesos de duelo? Porque las personas que están en duelo quedan un poco desamparadas también a nivel legal. Uno, ¿cómo tiene que transitar los primeros etapas donde tu economía se redujo no solo porque tengas que sepultar a la persona, sino que los ingresos de la casa mermaron a la mitad? Son todo un montón de cosas. Yo me acuerdo inesperadamente uno de estos canales que uno tiene de contratados, de repente lo estaba viendo y dejó de funcionar y estaba conectado con la tarjeta que se había dado de baja. Esos detalles son los que también hay que poner en relevancia, porque uno estaba en ese momento tranquilo, en ese momento estaba tomando un té y de repente se apagó, su servicio ya no funciona más, porque estaba asociado a una tarjeta que ahora ya no existe, o sostener el celular, que yo todavía lo mantengo activo, en donde en las redes sociales hay que dar de baja y poner en honor a, para que nadie pueda acceder a esa red social. Son un montón de trámites que hay que ir realizando y que te demandan mucho esfuerzo físico y emocional mientras estás transitando tu proceso de duelar.
Total. Yo voy encontrando como partecitas y del libro, ¿no? Para Vale. anticipar a la gente. ¿Dónde puede encontrar este libro la gente? Este libro sale el viernes, se lo presento en la sala Armando Tejada Gómez del Ujú. Espacio Lepar a las 18:30 Ujú. y no sé si se pueden decir en los locales comerciales. Sí, sí. Van a estar en Rayuela y en la librería de Rosita Zingaretti, mi librería, aquí en Mendoza. Perfecto. Y si no, a través de la editorial Duncan, que lo distribuye a todo el país. Perfecto, excelente, porque sigo compartiendo cosas que me parecen hermosas. Acá dice, bueno, no sale del autor, dedujo que es una mujer. Yo me atrevo a ponerlo en el género con el que me identifico, ¿no? Perfecto. Estoy de pie, pero sigo roto por dentro. Mi corazón dejó de latir de la misma manera el día que el tuyo se detuvo. Mi mente aún lo extraña y mis pensamientos no me dan descanso. Me hace falta su voz, su amor, y eso no cambia con el tiempo. Lo que sí cambia es mi fuerza. Lo que sí cambia es donde pongo el amor. Cambia mi manera de vivir, ahora más consciente y plena. Me responsabilizo de mis decisiones, me libero de la culpa. Me acepto así, roto. Aprendiendo a decir no quiero, no puedo. Y cuando lo extraño, como hoy, me doy el permiso de estar triste. Ese fue un lujo Hermoso. que me lo compartió una persona en duelo, igual que yo. Ujú, Se llama Ro. ujú. Y ella perdió a su marido más o menos en una forma simultánea Ujú. a cuando partió Pablo. Y, y nos estamos acompañando. Entonces, cuando me compartió eso me pareció muy digno de que estuviera dentro del libro, porque es lo que pasa. Ujú. Uno sigue roto, uno sigue con una cicatriz emocional. Fíjate, Goga, que nos acostumbramos a vivir con algunas cosas que nos pasan en lo físico. A ver, los que hemos tenido operaciones tenemos cicatrices en algún Ujú. lugar del cuerpo y las damos por incorporadas. Y pasan 10, 20, 30 años y tengo esa Y cicatriz seguimos. porque es de cuando me caí que era chico, es cuando tuve un accidente, es cuando me operaron de tal cosa. Pero cuando es abrir y mostrar las cicatrices emocionales, no estamos Ujú. acostumbrados y a veces no tenemos quien nos escuche. Entonces, abrir espacios de diálogo, que la persona se preste a escuchar y donde tal Eso es lo vez más va lindo. a ser eh, algo sorpresivo. Este domingo mi hermana me pedía, por favor, quédate quieto, quédate tranquilo. Entonces me pongo a ver en un canal y estaban mostrando la vida de Celine Dion Ujú, y donde ella parte su marido por cáncer ujú. y después, es que escúchenlo por favor, subtitulada en español, la canción Ordinaria, donde ella cuando vuelve al escenario vuelve con mucho polenta, mírenla, con mucha polenta, porque yo soy una persona ordinaria, no soy la artista que están Claro. diciendo, y estoy sufriendo. Y entonces ella vuelve a los escenarios cantando Ordinaria para mostrar que todos, seamos grandes artistas, seamos personas que Ujú. transitamos, traemos duelos y es importante validar a la persona en duelo. Es importante hacerlo sentir que no está loco, Es. que no está derrapando, que no comete errores, porque si no uno se siente doblemente culpable. O sea, Total. por un lado no tengo a la persona y por otro lado lo que hago, lo que digo, me estoy equivocando. Entonces, validar a la persona en duelo es muy importante. Es muy importante, Javier, te quiero agradecer, ¿eh? Yo no No. puedo creer que se pasó media hora, porque estar charlando una hora con Javi, ¿no? Con todos los conceptos que uno tiene y valorar un poco más todo esto, ¿no? La vida, el respirar, el saber que no estamos todo el tiempo acá y que algún día nos vamos a ir, ¿no? Ser consciente de eso. El tema es que no sabemos cuándo. Y a veces el cuándo, el tiempo y que el universo decidió nos da un cachetazo y bueno, hay que seguirla. Y hablar de duelo, no estamos hablando solo de la tristeza. Que instalemos este tema es que empecemos a vivir con calidad de vida cada día. Ujú, Vivamos hoy nos vimos, qué bonito. ujú. Alegrémonos de este encuentro. Si Dios quiere nos vamos a volver a ver. Pero si no, hoy quedamos en paz. Gracias, Javi. Muchas gracias a A vos. ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Valora a quien tengas al lado, quién está a tu alrededor, a tu contexto. Valora tus cicatrices, porque eso es la vida. Hasta mañana.